capaz que ahora le demos un par de puntitos para dejarlo ahí y... Día número 8 de trabajo, acá, encarando. ¿Qué tenemos que hacer en este día número 8? Seguir dándole los flaps, los discos flaps, a toda la estructura. Vamos a dejar lo más reluciente que se puede y después vamos a pintar. Encarando el día número 8. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Tomando medidas. ¿Acá o acá? Pero más para vos, porque si no acá yo no entro. Ahí. Y 1.30. Bueno, ayer no le dimos bola a la pajaraca, pero esto está... ¿Qué estará? ¿Un 90% el piso? Ahora hay que pasar el desoxidante, desfosfatizante, no sé cuánto más. No, desoxidante. Dice desfosfatizante. Dice. Tenemos que ver con qué vamos a solucionar esto. Igual acá va a haber que pegar un tajo. Pero el piso, creo que ahí la cámara puede apreciar que ahora casi que brilla, ¿no? Sigue sucio, pero casi que brilla. Qué laburito, abuelito, ¿eh? ¿Qué hay allá, abuelito? ¿Qué hay ahí, abuelito? Hay óxido y allá también hay óxido. Ahí pasamos cosas. ¡Cállate! Acá pasé 2 veces. Eso hay que sacarlo con el martillo. Sí, más vale. Hoy, día de medidas, ayer no hicimos nada, yo tuve que ir al dentista, el abuelito también. ¿Cómo tenés la boca, abuelito? Contémosle a la gente. Bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Tenés la boca? Sí, sí. A mí el dentista me dijo que la boca mía es un espectáculo. Un espectáculo. Se me había aflojado el arreglo, pero espectáculo. Y buen dentista, porque no lo veía desde el 2017, así que ese es un buen dentista. Sacamos la chapa de acá atrás. Acá abajo, todo podrido, todo muy podrido. Y arriba la chapa está espectacular. Acá va a ir chapa también. Vamos a poner chapita. Así que hoy día, ¿de qué, abuelito? Y de medidas y de seguir corrigiendo esta cosa, y porque hay cosas que hay que ir sacándolas muy manualmente. Vamos a ver qué onda. A ver los 20. Le paso un trapo, le paso un cepillito. A mí me parece que acá hay cosas que no... Bueno, acá estuvimos en contacto con Omar. Ellos tienen un proyecto que se llama Anubis en el camino, así que vamos a dejar por ahí en algún lugar las redes sociales. Y nos contó que este desoxidante, fosfatizante y decapante hay que aplicarlo. Ahí lo estamos aplicando, acá está fresquito, pero que cuando se empieza a secar se pone blanco, todo blanco. Así que bueno, después vamos a limpiar, agua, un trapito y seguir. Esto es así, estamos probando con el abuelito. ¿Qué haces, abuelito? ¿Qué haces? Vamos a ver qué onda. Una vez que le agarramos la mano y que ya vemos cómo
como él lo vamos a empezar a hacer más rápido, pero ahora estamos esperando acá que seque y ver qué ondera. ¿Qué pasó? ¿Va de vuelta? Tiene que entrar, pero tiene que hasta el fondo. No lo estás conectando bien, papá. Tirá para atrás. Vale, a ver. Tirá para atrás el cosito. Sí, sí. Buah. ¿Va? ¿Qué haces usando la cosa si a vos no te gusta? No. A ver, abuelito. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Tu herramienta favorita. Yo nada. Vos. Te encanta mojar. Bueno, pues vale, vamos a mojar todo. Así quedó el piso. Ahí se nota. Ese no tiene. Y ese sí tiene. Pues estaba muy baqueta. Así que bueno, ahí vamos a Vamos de pasar atrás para acá. a todo el bondi. Bueno, no sé ya qué día estamos de camperización. Hoy se viene toda la pintura o una mano de pintura a todo lo que sería la estructura esta, carrocería o el chasis. Ahí se ve. El chasis, que es esto, está perfecto. Todo lo que está por abajo de la carrocería está perfecto. Así que bueno, vamos a darle una mano de pintura. Estamos tirando mucho timelapse porque me parece al Pepe, no sé, video de cuando uno pinta. Si quieren ver todo el proceso, se lo mostramos con un timelapse de la parte de pintura. Ahí va, va a estar de vuelta allá y nos van a ver venir desde ahí, pintar hasta acá. Porque si lo pongo la cámara allá, después no puedo sacar porque la pintura va a estar fresca. Así que la cámara tiene que estar acá a mano. Hoy es el cumple de Romy, así que estamos acá en Los Ciruelos, que es un complejito de cabañas, en un saloncito, festejando. Claro, porque lo que pasa... Lado, eso. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Y ahora descansando.
Porque si no con vos, laburo todo el día. Como tiene que ser, abuelito. Festejando el cumple de Romy. Eso. Las 4 décadas. Las 4 décadas. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? Nada, está re bueno. ¿Qué tener 40? No, no tengo 40. Pasé a la 4D. Bueno, tenés 40. No, estaba parado. Está bueno. Mira, es una diosa. Total. Una diosa total. En Punta del Este. Pará. ¿En dónde estás, mi amor? En Punta del Este. A ver. Bueno, día no sé cuánto acá. Estamos haciendo cortes. Corten. Me afanaste el Acá guante. estaba... Bueno, acá está medio podrido. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Igual es gruesísimo el caño. Aunque se vea de esta manera, todavía quedan como 2 milímetros, 1 milímetro de espesor. Así que cortamos acá y... Vamos a ir por acá. Esta fue la mayor cirugía. Pues acá sí estaba jodido. Y acá cortamos toda esta parte y todo este lado del caño. Así que vamos a tratar de hacer un molde de esta parte con otro caño. Y bueno, después queda acá, que vamos a ver qué hacemos. Es chiquito, pero es. Y después no mucho más. Me parece que allá adelante también de aquel lado hay un poquito, pero muy chiquitito. No sé qué día de camperización es. Estamos todos despeinados, sí, despeinados. Bueno, arrancamos de acá entonces. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Y vamos a hacer la plantilla que falta acá. Ahí va. Con un caño de la misma característica para que después el experto lo suelde. Bueno, vamos a ver cómo queda. ¿Todo bien? Bueno, no se va a poder probar del todo porque hay que darle esta forma. Acá hay que cortar esta parte. Sí, sí, no se puede. Bueno, para un poquito. A ver. Entonces, si lo vamos a poner así, hay que cortar acá. Fíjate bien hasta dónde llega el corte, es que acá hay como un poco más, ¿no? O sea, yo evidentemente acá no llegamos hasta el final. No, esto, ¿sabe cómo hay que retocarlo? ¿Qué estás haciendo, abuelito? Vamos a ver cuando sueldes la pieza cómo queda. No, vos vas a soldar. ¿Cómo? Vos vas a soldar. ¿Por qué voy a soldar yo? Y porque sos el experto soldador. Guarda con la mano que no tiene protección. Che, no tiene batería. Sí, tiene. Apagala y volver a prender. Allá atrás está bien, Sí, acá está perfecto. porque allá toca, acá hay toda luz. Toda luz. Ahora no hay más luz como. Pero hay Bien. luz. Fijate dónde carajo toca, loco. Y le doy todo un poquito parejo.
Es que si no sabemos dónde toca, empezamos a hacer quilombo. ¿Por qué no baja ahí? Ahí, que lo metes adentro, ¿por qué no baja? Nunca toca acá arriba. Hay que... A ver. ¿Querés esta? Porque acá sí queda plano, esto es insignificante. Pero acá queda un poquito de luz, lástima que va a ser medio jodido, pero bueno. Parche número 1. Joya. Parece que hay una luz ahí abajo. ¿Acá? Sí. No, bueno, pero si acortás esto viene para acá. O sea, habría que sacarlo un poquito de acá. Bueno, después de una mañana de renegar, en donde casi no sobrevive la máscara, no andaba, no sé qué onda. Investigando un poco, me animé a abrirla, tenía como una pila, le cambié la pila por otra que tenía yo por ahí para probar y anduvo. Después de renegar un montón, pudimos empezar a soldar acá. Sobrevivió de pedo la máscara, así. Sobrevivió de ojete, de culo, no sé cómo le dirán en su país. Bueno, después de un rato tenemos el primer parche. No quedará súper bonito, pero queda funcional. Ahí está, primer parche puesto. Y queda todavía el de allá atrás, que ese es grande, es grande. Este es una pelotudez, el otro no. Así que bueno, vamos a ver cómo lo encaramos, con tranquilidad. Seguramente vamos a hacerlo después de comer. O capaz que ahora le demos un par de puntitos para dejarlo ahí y... rock and roll. A ver. ¿Prendo? Prende. No sé, yo creo que tengo algunos clavitos, ¿eh? Pero, ¿para dónde? Porque... Y para poner ahí, no sé. ¿Cómo está el martillo? Bien. Esto, ¿sabe qué? No se suelta nada. No, bueno. Bueno, estamos intentando soldar acá. Está jodida la mano, pero más o menos va quedando. O sea, para que vean un poco dónde estamos metidos, ¿no?
Y quedan esos agujeros de ahí que voy a intentar ahora. No sé, vamos a ver qué onda. Bueno, dale. Voy al otro lado, para no a fuerza, voy al otro lado porque acá. Yo creo que de un lado solo, Luca. Creo que necesito. Ahí está, sacamos la primera ventana. ¿Qué estamos haciendo, abuelito? Cagada. Ah, cualquier cosita vos, si te mandan a cagar, te haces cargo. La responsabilidad no es mía. Si vos haces cagar, la responsabilidad es tuya, sos adulto. Bueno, acá estamos. Vamos a meternos en la historia de sacar, acá, cortar, para hacer la puerta lateral. No sé si se ve ahí la línea. Vamos primero a tratar de sacar la chapa sin saltar los puntos. Y después la chapa de abajo. Y rock and roll. Nos encomendamos a los dioses pajaraquísticos para que todo esto termine bien. Impecable, impecable es poco. Todo esto es superficial. Muy bueno. Muy bueno. Increíble cómo está esto. Después del piso es sorprendente. Muy bueno. Bueno, ¿cómo lo ves, abuelito? ¿Qué estás haciendo, abuelito? Destrucción. Destrucción. De a poquito van saltando los... De a poquito. Se necesita una moladora de las grandes, che.
Bueno, tranquilo, ya. A ver, ahí salió. Ya lo vamos a hacer. ¿Vos tenés una moladora de las grandes? No. Bueno, entonces tenemos que hacerlo con lo que tenemos. Ahí va. Me di el gusto. 1000 litros de agua para la pájara acá recargada.